Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3561 a 3570. Paremos por ahora. Las palabras de Matthew hicieron que el rostro del capitán se congelara por un momento. Pero aún así, decidió obedecer las palabras de Matthew y detuvo el barco. Matthew salió lentamente de la cabina. De pie en la cubierta, miró el veloz acorazado sin la más mínima expresión en su rostro. Cunningham nunca había dicho nada sobre equipar a Matthew con un barco de escolta mientras estaba fuera. Esto se debía a que sabía que la fuerza de Matthew era mucho más útil que esas fragatas. Incluso si Matthew quisiera, simplemente podría destruir ese buque de guerra cuando quisiera. El hombre en la parte superior del barco en llamas que todavía partía a gran velocidad vio que Matthew en realidad había salido del interior del barco. También se unió a la señal que acababa de hacer el grupo de perros detrás de él. Maldita sea. ¿Cómo puede alguien realmente creer las tonterías de ese grupo de chicos? El hombre le gritó en voz alta a Matthew. Hermano, no creas las tonterías de ese grupo de chicos. Si realmente te quedas aquí, solo morirás. Matthew no lo sabía, pero sabía lo despiadado que era el grupo de chicos detrás de él. Esos tipos de la organización Serpiente Humana nunca tuvieron supervivientes bajo su mando. Lo que más amaban era dejar a su presa dividida entre la esperanza y la desesperación. Verlos estrangularlos cuando claramente sentían que había esperanza. La emoción de la desesperación es lo que más aman las serpientes humanas. El hombre en el acorazado que originalmente sostenía un vino tinto con cara juguetona vio que el barco de Matthew realmente se había detenido. Y la otra parte incluso salió directamente y se paró en la cubierta como si no se resistiera en absoluto. Una fuerte sonrisa apareció en su rostro. Pero dentro de esa sonrisa había tanto ridículo como desdén. Miren muchachos. ¿Realmente hay alguien que es lo suficientemente tonto como para detenerse? ¿De verdad cree que atando sus manos los dejaré ir? La mirada del hombre se dirigió a uno de sus hombres a su lado y ordenó directamente. Destruye los sistemas de energía de esa nave. Me voy a divertir con este tipo. Realmente me gustaría ver cuándo un tipo tan simple podría sobrevivir en las islas de Vientiane Occidental. Con las palabras del hombre, el cañón principal del acorazado, que parecía la cabeza de una serpiente, disparó de inmediato. Un proyectil golpeó en un instante la hélice del barco en llamas que tenían delante. El barco, que había perdido potencia, esta vez se detuvo por completo y se desplazó lentamente sobre el mar. Maldita sea. El hombre del barco que escupe fuego fue sacudido por las poderosas réplicas y rodó varias veces por el suelo. Una expresión de desesperación apareció en su rostro mientras miraba el acorazado que se acercaba cada vez más. Parece que realmente no hay vuelta atrás esta vez. La multitud que había estado agazapada dentro de la cabaña ahora se puso de pie. Lord Ryan. Somos completamente incapaces de escapar. Sí. Lord Ryan. Sí puedes escapar. No te preocupes por nosotros. Sí. Recuerdo que había una lancha rápida a bordo. No. Aún podrías escapar de su captura si tomas la lancha rápida. Una expresión de impaciencia apareció en el rostro del hombre mientras escuchaba sus palabras. Está bien. Está bien. Deja de hablar aquí. Ya que fui yo quien los sacó de donde quiera que estén. Estaré con ustedes. No es solo un sistema de energía que no funciona. Si se atreven a subir, jugaré cuerpo a cuerpo con ellos de inmediato. Mientras decía esto, también sacó su propia espada de su cintura. Como si no hubiera ninguna preocupación. Lo agitó frente a sus ojos, con una expresión de confianza en su rostro. La gente harapienta, sin embargo, guardó silencio. Pero pronto, una expresión de determinación apareció en sus rostros. Señor Ryan, vivimos contigo.
Incluso si morimos, nunca regresaremos a ese lugar. Así es. El señor Ryan tiene razón. ¿Qué tiene de aterrador ese grupo de chicos? Esperar. La mirada de un hombre de repente se congeló. Sus ojos se dirigieron directamente al acorazado en la parte trasera y dejó escapar un grito de sorpresa. MMM. Ryan miró su apariencia y siguió su mirada con cierta confusión. Al instante, Ryan también quedó congelado. En ese momento, la esperanza que estaba muy lejana pareció resurgir de nuevo. Ese hombre no está saltando. La mirada de Ryan miró a Matthew, que estaba de pie encima del buque de guerra Human Serpent, con una mirada de sorpresa en sus ojos. La figura erguida de Matthew estaba en la cubierta del acorazado. Miró al hombre frente a él que vestía grandes pantalones verdes con flores y tenía vino tinto en las manos. Me pediste que parara. ¿Cuál es el motivo de esto? Las palabras de Matthew realmente parecían las de una simple ovejita. La mirada del hombre miró a Matthew y una leve mirada de gravedad apareció en sus ojos. Justo ahora, la figura de Matthew en realidad había volado directamente desde el barco que estaba tan separado. Tales hazañas de fuerza hicieron que el hombre tuviera que mirar un poco. Amigo. Somos los vigilantes de este mar. Necesitas pagar dinero para pasar por aquí. El hombre originalmente había planeado matar a Matthew después de abusar un poco de él directamente. Pero ahora solo esa mano que Matthew acababa de usar le hizo cambiar ligeramente de opinión. Las habilidades en artes marciales de una persona así definitivamente no serían bajas. No se atrevió a apostar si Matthew tenía la capacidad de suicidarse en un instante. Simplemente ganemos algo de dinero con él. Supongo que este tipo entregaría dinero obedientemente cuando viera una potencia de fuego tan poderosa de él y de los demás. Matthew los miró con una expresión extraña en su rostro. Ustedes dicen que son un vigilante marítimo. ¿Pero por qué los persiguen? El hombre de pantalones elegantes dijo con una sonrisa. Los son porque nos robaron algo. La mirada de Matthew se posó en la horrible marca del hombre serpiente en el hombro del hombre. Antes me vino a la mente otro pensamiento sobre la gente andrajosa que estaba encima del barco en llamas. Aunque Matthew todavía sonreía, sus ojos se habían ido enfriando gradualmente. Matthew tenía 3 tabúes. El primero fue estar involucrado con los amigos y familiares más cercanos. El segundo fueron aquellos que traficaron con personas y desplazaron a muchos otros, cuyos padres habían trabajado duro para criarlos solo para que se los robaran. El tercero son los pecadores que no han hecho más que el mal. Frente a estos 3 tipos de personas, Matthew nunca será blando. En días normales, Matthew era una persona amable y trataba a la gente con constancia. Pero una vez que conoció a esas personas, Matthew se lo diría. Karma y reencarnación. Matthew miró al hombre con pantalones de flores frente a él y habló en un tono gélido. Las personas que dices que te robaron son las que están en el barco. El hombre de pantalones elegantes asintió. Esos eran los que habíamos trabajado tan duro para recolectar y los robaron así. Fue muy odioso. Coleccionar. Entonces, secuestrar y capturar personas era simplemente cobrar para ellos. Matthew no había estado tan enojado en mucho tiempo. Taya apareció en la mano de Matthew, como si sintiera la ira de su maestro. Taya dejó escapar un zumbido. Tú, Organización Serpiente Humana, realmente todavía eres mortal. O más bien, una organización tan atroz como la suya debería simplemente ser eliminada. Sobrevivir un segundo más en el mundo haría que innumerables personas se sintieran miserables. Escuchar a Matthew declaró directamente la identidad de su organización Serpiente Humana. Y con su tono gradualmente volviéndose más frío. El rostro del hombre de pantalones elegantes ya no estaba cubierto de sonrisas. ¿Estás tratando de matarme? Era como si hubiera escuchado algún gran chiste. Cientos de armas en este barco te apuntan y te atreves a venir y matarme. Solo tengo miedo de que te conviertas en un colador antes de que puedas tocarme.
Todos en el barco de bomberos miraron expectantes la espalda algo borrosa de Matthew. Cuando vieron que las armas de todos apuntaban a Matthew, la luz de sus ojos se atenuó gradualmente. Pero, al momento siguiente, el viento se levantó. De repente sopló una brisa en el mar, que no hacía mucho viento. Con esa brisa soplando, el estado de ánimo originalmente tenso de todos no pudo evitar relajarse. A bordo del buque de guerra de la organización Serpiente Humana, la delgada mano de Matthew ya estaba descansando sobre la empuñadura de la espada de Taya. Su mirada era como un pozo antiguo que no se podía ver desde el fondo. Un escalofrío inexplicable llenó el corazón del hombre de los pantalones elegantes. Su corazón le decía frenéticamente: si Matthew realmente sacara su espada, morirían. Hazlo. El hombre con pantalones elegantes gritó y luego tomó directamente una pistola del costado. Su dedo fue colocado encima del gatillo y lo presionó directamente. Estallido. Apareció el sonido del disparo de la pistola. El rostro del hombre reveló instantáneamente una expresión de alegría salvaje, ya que había disparado el arma. Entonces este tipo definitivamente moriría. Pero al mismo tiempo que disparó el arma, sonido metálico. El sonido nítido del sonido de una espada apareció en todo el acorazado de la organización Serpiente Humana. El brillante aura de la espada dividió la velocidad bala por la mitad en un instante. Luego pasó por el cuello del hombre con pantalones elegantes como una luz. Los cientos de soldados de la organización Serpiente Humana detrás de él que apuntaban con sus armas a Matthew también fueron atravesados por esta luz. El hombre de los pantalones elegantes se tocó nerviosamente el cuerpo con la mano. Después de descubrir que no faltaba nada, corrió hacia Matthew y se burló en voz alta. Parece que tampoco eres muy bueno, pero creo que eres bastante apto para convertirte en mago. Con ese brillo tempestuoso, pensé que era algún tipo de experto como un patriarca oculto. Mientras hablaba, la voz del hombre se apagó gradualmente. Una mirada de miedo y resignación pasó por sus ojos. El dolor punzante en su cuello hizo que el hombre se diera cuenta claramente. Lo habían decapitado. Incluso será un fantasma. Después de pronunciar algunas palabras a regañadientes, el cuerpo del hombre se desplomó con estrépito. Acompañando la caída de su cuerpo estaban los soldados de la Serpiente Humana cuidadosamente organizados detrás de él. La sangre fluyó por sus cuellos. Una mirada de disgusto apareció en los ojos de Matthew. La gente que está llena de pecado. Incluso la sangre me hace sentir apestoso. De su cuerpo sacó un pequeño frasco de pastillas. Matthew colocó el frasco de pastillas en la dirección del viento a favor y lo abrió. De inmediato, el viento arrastró un pequeño polvo medicinal blanco. Aterrizó sobre los cadáveres del hombre de pantalones elegantes y los soldados de la organización Serpiente Humana. Cierre. 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 Sus cuerpos entraron en contacto con el polvo medicinal en el momento en que lo hicieron. Estalló en llamas. Este era un polvo medicinal milagroso del mundo de la medicina china. Polvo purificante corporal. Solo era necesario verterlo sobre el cuerpo de una persona. El polvo medicinal arderá con un fuego furioso de inmediato. Y este fuego está prendido encima del cadáver y no quemará nada. ¡Qué caballero! Es realmente extraordinario. En el barco que estaba en llamas, Ryan, que todavía sostenía con fuerza su espada en la mano, vio esta escena. La expresión de toda la persona se congeló como un pollo de madera. Cientos de personas de la organización Serpiente Humana en realidad habían sido asesinadas bajo el único movimiento de Matthew. Todos ellos murieron. ¿Qué tipo de poder era el que poseía? Estamos salvas. ¿Qué hermano mayor luchó contra ese grupo de malos? Por fin no tenemos que regresar. Los harapientos esclavos se estallaron en fuertes vítores. Lo celebraron salvajemente sobre la cubierta. Entre los esclavos había hombres viejos y huesudos, niños desconcertados y jóvenes llenos de cicatrices.
Pero los ojos de cada uno de ellos se llenaron de gratitud por esa figura. Si no fuera por esa cifra, estarían nuevamente en la oscuridad del día. Los días en que las personas que los rodeaban eran llevados a experimentos todos los días. Pero nunca regresaban. No sé el nombre de qué benefactor. Pero definitivamente lo recordaré. Así es. Definitivamente recordaremos que hermano mayor. Aliviado. Ryan rápidamente sacó dos pequeñas banderas del interior de la cabina, sosteniéndolos en sus manos. La mente de Ryan comenzó a recordar el lenguaje de banderas que había aprendido antes. Un tanto oxidado. Tomó las banderas y las agitó en sus manos. Probablemente significaba algo así como: muchas gracias por salvarnos, Matthew. Que había limpiado todo del buque de guerra de la organización Serpiente Humana. Le dio unas palmaditas suaves en la camisa. Cuando vio el barco en llamas detrás de él y a Ryan ondeando su bandera, pensó por un momento. Matthew reflexionó un poco. Caminando directamente hacia la cabina, Matthew miró la consola. Después de familiarizarse con él, puso en marcha el acorazado directamente hacia el barco en llamas. Ryan en el barco vio que el buque de guerra Human Serpent se dirigía directamente hacia él y los demás. Una leve mirada de precaución cruzó por el fondo de sus ojos. Aunque Matthew había matado a ese grupo de malditas serpientes humanas antes. Sin embargo, Ryan no estaba seguro de si Matthew tenía alguna idea sobre los esclavos en el barco. Sus ojos miraron el buque de guerra de la organización Serpiente Humana que se acercaba gradualmente. La diferencia era que los ojos de los esclavos se llenaban de gratitud y alegría. Los ojos de Ryan, por otro lado, estaban mezclados. Cuando el acorazado de la serpiente humana estaba a solo unas pocas docenas de metros del barco, Matthew detuvo el barco. Si se acercaba más, fácilmente chocaría con el otro barco. Al salir de la cabina, la mirada de Matthew miró hacia la cubierta distante. Con un paso fuerte, todo su cuerpo instantáneamente salió volando como una flecha de la cuerda. Al ver la figura de Matthew acercándose rápidamente, se congelaron instantáneamente. ¿Podría realmente una persona volar tan alto? Estallido. El sonido de Matthew aterrizando en la cubierta instantáneamente hizo que todos volvieran a sus sentidos. Miraron a Matthew con una expresión en sus rostros que querían acercarse pero no se atrevían. Ryan, por otro lado, se adelantó y habló respetuosamente con Matthew. Saludos, señor. Somos los hombres del Señor. Ronald del bloque 12 de la Isla de la Muerte. Por su ayuda. Estoy muy agradecido. Cuando regrese a la Isla de la Muerte, me aseguraré de explicárselo al Señor Ronald y agradecerle su amabilidad. Las palabras de Ryan no fueron provocativas. Reveló su actitud hacia Matthew y los patrocinadores detrás de él. Ronald era uno de los hombres más poderosos del bloque 12. También era conocido como un caballero elegante. Rara vez tenía enemigos ni nada por el estilo. Y mucha gente tenía una actitud neutral hacia Ronald. Matthew, naturalmente, entendió el significado de las palabras de Ryan. Sin embargo, a Matthew no le importaba en lo más mínimo. Después de haber sido perseguido, era justo tener cierta cautela en su corazón. Mi nombre es Matthew. No hay necesidad de ser tan educado. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Matthew. Instantáneamente hizo que Ryan, que había estado un poco cauteloso, se relajara un poco. Parecía que este caballero realmente no tenía malicia hacia sí mismo ni hacia los demás ni nada. Matthew de repente vio dos pequeñas cabezas de esclavos aparecer detrás de la multitud. Sacaron dos caramelos de sus cuerpos como por arte de magia. Matthew los saludó con la mano. Aquí hay dulces. ¿Los comerás? Los dos pequeños miraron los dulces en las manos de Matthew. Una mirada de anhelo pasó por sus ojos. En ese lugar, la única forma de conseguir un cuadrado de caramelo helado era extrayendo mucha sangre. Sin embargo,
Tenían un poco de miedo de seguir adelante. El adulto frente a ellos vio esto y una sonrisa apareció en su rostro. Con la mano, dio un suave codazo a los dos pequeños, indicándoles que podían ir a buscarlo sin miedo. Los dos pequeños también tuvieron algo de coraje ante el gesto del adulto. Reunieron el coraje para acercarse al cuerpo de Matthew y tomaron los dulces que les entregó. Gracias, hermano mayor. Al mirar a los niños algo flacos frente a él, una mirada de lástima apareció en los ojos de Matthew. Si sus padres supieran que sus hijos son así, se les rompería el corazón. ¿Verdad? Está bien. Come. Matthew se levantó lentamente y miró a Ryan, que estaba a un lado. ¿Puedes decirme qué pasó? Al mirar los ojos claros de Matthew, la excusa que originalmente había salido de la boca de Ryan de repente no salió. Dudó por un momento y aún así le dijo la verdad a Matthew. Soy mayordomo del señor Ronald y también su asistente. Justo antes, el señor Ronald descubrió que en realidad había personas haciendo experimentos con humanos dentro del bloque 12. Antes había organizaciones de tráfico de órganos en el bloque 12 y el señor Ronald apenas podía tolerarlo. Pero en el momento en que vio a un niño pequeño, de solo 8 o 9 años, sin sangre y moribundo, él no lo soportó. Dicho esto, Ryan levantó lentamente su brazo derecho, levantando la parte superior de su camisa. Reveló su carne ensangrentada. Señor Maureen, mira mi brazo. Este es el mismo líquido que le vertieron antes en el camino para sacarlos de la base experimental. La mirada de Ryan miró su brazo y reveló una sonrisa amarga. La mirada de Matthew miró hacia arriba, solo para ver que la carne y la piel originales del brazo casi se habían podrido. Incluso había huesos con tapas blancas asomando entre la carne podrida. Matthew sacó un pequeño frasco de medicina y se lo entregó a Ryan. Espolvoréalo. Curará tus heridas. Pero te dolerá un poco. Porque estos polvos medicinales se disolverán y absorberán todas las diversas toxinas que se esconden en su cuerpo. Ryan parecía algo estupefacto ante el pequeño frasco de medicina que le entregó Matthew. Solo quería contar lo gravemente herido que estaba. Su vida podría estar en peligro en cualquier momento. Ni siquiera se le ocurrió que Matthew tendría los medios para tratarlo directamente. Gracias, señor Matthew. Después de decir tontamente, Ryan tomó la botella pequeña y la abrió. El polvo amarillo del interior fue rociado sobre su brazo. Z. Al momento siguiente, una ráfaga de humo blanco se elevó instantáneamente a lo largo del brazo de Ryan. Sí. Ryan inmediatamente dejó escapar un gemido impactante cuando todo su cuerpo saltó y saltó sobre el bote. Matthew miró la apariencia de Ryan, porque este tipo se parecía un poco al personaje del príncipe. Hacer todo sin preguntar primero. Él mismo dijo que el frasco de medicina podría curar la herida podrida en su brazo. Pero Ryan sirvió directamente una pequeña mitad de la botella de un trago. Según la observación de Matthew de su lesión, en realidad solo fue necesario rociar una 50ª parte de la misma. El efecto del polvo medicinal hizo efecto gradualmente. El dolor en el brazo de Ryan no fue tan intenso como al principio. Su rebote original se detuvo gradualmente. Al mirar su brazo, no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. Señor Larson, ¿está mejor ahora? Matthew ascendió. Miró a Ryan y habló directamente. En realidad, no necesitabas contar tanto en este momento. Porque tu herida, de hecho, solo será ligeramente dolorosa cuando las rocíes en la medida correcta. No hay nada más triste en la vida que eso. Cuando después de sufrir el dolor tú mismo, alguien te dice que en realidad podría haberlo hecho sin él. Toda la claridad en los ojos de Ryan quedó confusa en el jardín de Matthew. ¿Dónde los vas a enviar a vivir? Las siguientes palabras de Matthew hicieron que Ryan recuperara el ánimo de inmediato.
Voy a enviarlos a una isla en el borde mismo de las islas occidentales de Vientiane, donde la vida es definitivamente mucho mejor que ahora. Y se dice que esa Isla Lin. Sí. Se ha construido un gran muelle en la Isla Lin y ahora hay una gran escasez de mano de obra. Cuando llegue el momento, los jóvenes y fuertes podrán ir a trabajar al muelle, mientras que las mujeres y los niños viejos y débiles también podrán realizar algún trabajo manual para ganar dinero. No habrá ninguna preocupación por la comida y la ropa. Después de que Ryan terminó de hablar, de repente, notó que Matthew se miraba a sí mismo de forma extraña. ¿Qué ocurre? Está bien. Es solo si quieres decir que los vas a enviar a los muelles. ¿Realmente puedo ayudar de alguna manera? Ryan parecía atónito y sus ojos miraban a Matthew con cierta sorpresa. ¿Conoce al jefe de los muelles? Matthew negó con la cabeza. Solo entonces Ryan dejó escapar un suspiro de alivio. Él mismo le había mostrado a Matthew sus heridas y la gente pudo encontrar medicamentos de inmediato. Ahora bien, si Matthew todavía conoce al jefe de ese muelle, Ryan pensaría que es demasiada coincidencia. Si hablamos de cierto grado, también puedo ser considerado el jefe de ese muelle. Hace mucho tiempo, la persona a cargo del sindicato de trabajadores de la fuerza cambió básicamente de Hwakian a Matthew. En realidad, fue porque la gente ya no quería vivir una vida en la que hubiera un techo y un fondo. Incluso el propio Hwakian entendió los defectos. Entonces se atuvo a una filosofía. Escuche a Maureen y viva una buena vida. Al mirar a Ryan, que había quedado petrificado, Matthew tenía una sonrisa acertada en su rostro. La mirada de Matthew luego miró hacia el grupo de esclavos que habían sido capturados por la organización Serpiente Humana. Todos. De ahora en adelante, sois libres. A continuación, haré que alguien los envíe a todos a la isla en el borde. O si todavía tienes parientes que conoces en algún lugar, puedes simplemente decirlo. Mirando el barco, que todavía ardía en llamas, Matthew dijo en voz alta: todos síganme primero al otro barco. Matthew agitó su mano hacia el barco en el que se encontraba originalmente en la distancia. El capitán entendió de inmediato y condujo el bote, acercándose lo más posible al costado de Matthew. Mirando la distancia que aún era de varios metros, Matthew tomó una cuerda del bote. Con un movimiento de su mano, la cuerda se enrolló firmemente alrededor del bote. La mirada de Matthew miró hacia la multitud detrás de él. Las mujeres y los niños viejos y débiles intentan pasar primero. Todos los jóvenes y fuertes ayudan a que sea más seguro. Aunque Matthew pudo traerlos uno por uno, la eficiencia fue demasiado lenta. No habría mucho peligro en tan solo unos metros de esta manera. Inmediatamente, uno por uno, los esclavos andrajosos lucieron sonrisas emocionadas en sus rostros. Algunos de los hombres jóvenes y fuertes simplemente se quitaron la ropa. La retorcieron formando cuerdas y se las entregaron a los ancianos y los niños. Finalmente, la primera en pasar fue una mujer de mediana edad. Se armó de valor para agarrar la ropa que tenía en las manos. Saltó del borde del barco y se deslizó hacia el otro lado. El capitán del otro lado hacía mucho que había salido. Cuando la mujer se acercó, rápidamente extendió la mano y la metió en el bote. Al ver que realmente había funcionado, todos se animaron de repente. Uno por uno, se deslizaron metódicamente hacia el lado opuesto del barco de arriba. Cuando Matthew se fue, Chukwuningam había hecho arreglos para que registraran una lanza rápida de tamaño mediano. Fue suficiente para acomodar a todos aquí. Pronto, todos los esclavos del barco ya se habían ido. Solo Matthew y Ryan quedaron en el barco. ¿Vas a ir con ellos a la isla Lin? La mirada de Matthew miró a Ryan y preguntó. Después de pensar un rato, Ryan miró a Matthew y habló para preguntar. El señor Matthew irá a la isla de la muerte. Matthew ascendió con la cabeza.
Los bienes perdidos de los Hongmen deben estar relacionados con la Isla de la Muerte. Quizás Matthew pueda encontrar algunas pistas o pruebas importantes o algo así en la Isla de la Muerte. Señor Larson. Puedo viajar contigo en compañía. La misión de Ryan esta vez era simplemente enviar a las personas capturadas por la organización Serpiente Humana a la cima de la isla Lin. Ahora que Matthew había completado esta misión, Ryan no necesitaba continuar su viaje a la isla Lin. Tan pronto como regresó a la Isla de la Muerte, tuvo que llevar a sus hombres para descubrir qué le había pasado a la serpiente humana. Esos tipos realmente pensaban que todos les tenían miedo. Matthew miró a Ryan y reflexionó por un momento. Alright. Dio la casualidad de que el propio Ryan era miembro de Death Island. Podría llevar completamente a Matthew a la Isla de la Muerte. Y Matthew no tendría que juzgar algunas situaciones. Entonces te molestaré para que me guías. La forma del acorazado serpiente humana es muy diferente a la de los otros barcos. El exterior tenía la forma de un pitón turquesa, con la cabeza de la serpiente en la popa. Matthew acababa de ver la estructura general del barco antes de subir. El casco del barco no estaba hecho de acero, sino de una especie de madera. Y la dureza de esta madera era incluso mayor que la del acero refinado. Justo después de abordar el barco, Ryan se ofreció como voluntario para seguir adelante y dirigirlo. Poco a poco se fue formando una sombra en su interior. Temía que Matthew mostrara su habilidad para dirigir el barco. Entonces Ryan quedaría completamente destrozado. Matthew se paró sobre la cabeza de serpiente algo horrible, mirando el mar azul claro. Debajo de la superficie del mar había un pequeño banco de peces. Señor Maureen. ¿Es este su primer viaje a la Isla de la Muerte? En la cabina, Ryan solucionó el modo de piloto automático. Al cambiarse la ropa originalmente polvorienta, todo su cuerpo ya no se sentía tan miserable como antes. También sostenía en su mano una taza de agua bellamente envuelta y se la entregó a Matthew. Esto era lo que Ryan había encontrado dentro del congelador dentro de la cabaña. Era difícil saber qué tipo de agua era, ya que estaba tan lujosamente envasada. Matthew extendió la mano y tomó el agua que le entregó Ryan, sonriendo y diciendo: más aún. De hecho es la primera vez que viajo a la Isla de la Muerte. Ryan afirmó: hay reglas sobre la Isla de la Muerte. No puedo revelarte las cosas que hay dentro. Solo una vez en la isla podré contarles lo que sucede allí arriba. No hay daño. Matthew no se molestó en preguntar. Ryan debía tener escrúpulos si no decía nada. Si realmente aceptara el favor anterior y pretendiera chantajearlo, se estaría cayendo. Estamos a punto de entrar en Sark Bay, ¿verdad? Matthew miró los bancos de peces que disminuían gradualmente en el mar y le preguntó a Ryan. Originalmente, todavía había muchos bancos de peces escondidos bajo la superficie del mar. Pero a medida que él y los demás se acercaban, esos bancos de peces, sin embargo, comenzaron a disminuir gradualmente. O simplemente comenzaron a nadar hacia atrás. Lo único que podía pasar era que hubiera un enemigo frente a ellos al que los peces temían. El rostro de Ryan estaba un poco pétreo mientras asentía. Bien. Ese grupo de tiburones dentro de Sark Bay son uno más astuto que el otro. Parecen ser capaces de analizar exactamente que atacar ese barco en masa sería lo mejor para ellos en general. Matthew se mostró pensativamente por un momento. Pero recuerdo que alguien habló antes de que a los tiburones no les gusta comerse a las personas. El rostro de Ryan adquirió instantáneamente una expresión de incredulidad. Ese tipo de conversación es solo para hablar con personas que nunca han estado en el mar. Sin mencionar el hecho de que ningún banco de peces se atrevería siquiera a acercarse a Sark Bay debido a la piscina de tiburones. A los tiburones no les importa tanto el sabor como las oleadas de humanos que entran. ¿Sabe, señor Maureen, que la sangre puede hacer que los tiburones se vuelvan frenéticos? Una vez que alguien cae al mar y es mordido y devorado por los tiburones, la sangre flota en el mar.
Los tiburones se volverán aún más sanguinarios y rabiosos. Es por eso que la probabilidad de poder sobrevivir en Shark Bay cada vez es solo de alrededor del 30%. Matthew tranquilamente tomó un sorbo de agua en su mano. Pero al momento siguiente, su rostro cambió abruptamente. Esta agua. No puedes beberla. Una mirada de perplejidad apareció en el rostro de Ryan, que acababa de abrir la tapa de la botella. La sonrisa que Matthew originalmente llevaba en su rostro se transformó instantáneamente en algo tan frío como un abismo de 10.000 pies. Mirando la botella negra en su mano, Matthew dijo con voz fría: la organización Serpiente Humana es tan buena como el oro. Cuando Ryan vio a Matthew tan enojado, su corazón inmediatamente se llenó de asombro. Después de llevarse bien, Matthew era claramente una persona antigua, intacta y muy amable. Incluso tenía una sonrisa en su rostro de vez en cuando. Entonces, ¿cómo podía estar tan enojado? Organización de Serpientes Humanas. Los derrocaré. Corta la hierba y elimina las raíces, sin dejar a nadie atrás. Pa. La botella de vidrio negro en la mano de Matthew cayó directamente al suelo. El líquido rojo pálido dentro de la botella de vidrio se esparció inmediatamente sobre el suelo. La mirada de Ryan vio el líquido rojo pálido en el suelo cuando lo vio. Su rostro cambió ligeramente al instante. Esta es una poción similar a la que estimula el potencial del cuerpo humano. El sorbo que acabo de tomar sobre mi cuerpo embarrado ha aumentado ligeramente mi fuerza. Pero el ingrediente utilizado para hacer tal poción lo he sentido. Sangre. Sangre humana. La voz de Matthew era incomparablemente fría. Antes se había preguntado por qué la organización Serpiente Humana había capturado tantos esclavos. También era raro verlos a la venta. Parecía que el grupo de chicos se había llevado directamente a la gente común capturada. Después de extraer las necesidades de esa gente común, agregué todo tipo de pociones después de alguna extracción. Al final, se formó el agua que Matthew bebió hace un momento. Después de escuchar las palabras de Matthew, el rostro de Ryan reveló instantáneamente una expresión de ira. Este grupo de chicos no tienen miedo de que las cosas se filtren. Cuando llegue el momento, todos los países del mundo levantarán sus ejércitos. De repente, Ryan parecía haber pensado en algo en general. Toda la persona era como un loco corriendo hacia el fondo de la cabaña. Matthew miró su figura veloz e incluso tropezó un poco. Matthew también siguió la figura de Ryan hacia el fondo de la cabina. La cabaña estaba muy limpia y ordenada. Parecía que el grupo de personas de la organización Serpiente Humana también la había limpiado. Cuando llegó al cuarto nivel, Matthew vio la figura de Ryan. Estaba parado frente a una enorme puerta de acero, constantemente buscando a tientas. Señor Larson, ven y ayúdame. Después de ver a Matthew bajar también, Ryan le dijo urgentemente a Matthew. La gran puerta de hierro frente a él no tenía el mecanismo más mínimo. No importa cuánto buscó Ryan. No había ningún mecanismo oculto. Los ojos de Matthew miraron la gran puerta de hierro frente a él. En el medio había una enorme cabeza de serpiente, que parecía una cabeza de serpiente completa sin el más mínimo rastro de desintegración. Dos enormes colmillos sobresalían al final de la cabeza de la serpiente. Parecía como si estuviera eligiendo a una persona para hacer algo. Lo suficiente como para asustar a la persona común y corriente. La mirada de Matthew miró esa lengua aterradora y espantosa. Taya apareció ferozmente en su mano. Los delgados dedos de Matthew tocaron la empuñadura de la espada de Taya. Y al momento siguiente, una melena de espada curva en forma de luna explotó abruptamente. La melena de espada estalló directamente contra esta puerta de hierro de aspecto muy espantoso. Era como un cuchillo caliente cortando mantequilla. La espada maniobró directamente hacia el interior de la puerta. Cuando la melena de la espada se disipó gradualmente, apareció en la puerta una abertura lo suficientemente grande como para permitir el paso de una persona.
La horrible cabeza de la serpiente también fue cortada por la mitad con la espada. Ryan caminó con cautela hacia el interior. Sus ojos miraban a los alrededores de vez en cuando para evitar a los enemigos que todavía se escondían en el interior. El momento después de entrar por completo por la puerta de hierro, Ryan quedó completamente atónito. Sangre. El majestuoso olor a sangre apareció instantáneamente en las fosas nasales de Ryan. Ryan casi vomitó de inmediato. De repente, sintiendo que el suelo debajo de él estaba un poco apretado, Ryan miró hacia abajo, solo para ver que el suelo debajo de él en realidad estaba formado por un cadáver seco. Sus rostros mostraron una expresión de dolor extremo. La sensación de que la sangre era drenada viva de sus cuerpos era algo que Ryan ni siquiera podía imaginar. Detrás de Ryan, Matthew, que estaba vestido de blanco, entró lentamente. Al ver toda la habitación, el suelo estaba cubierto de cadáveres secos. En medio de la habitación, en medio del aire, también había un filtro enorme colgado. Incluso Matthew, mirando esos dolorosos y espantosos cadáveres secos, simplemente no pudo reprimir la ira que sentía dentro de sí mismo hacia la organización Serpiente Humana. Ellos, supongo, están todos en el mismo grupo que esas personas, ¿verdad? Ryan miró la escena, que era como un purgatorio en la tierra. Toda la persona quedó completamente en silencio por un momento. Matthew dio otro movimiento de su espada, moviéndola directamente hacia el enorme filtro de hierro en el aire. Luego, Matthew voló hacia arriba y agarró el tubo del filtro directamente con una mano. Debajo estaban los cadáveres de todas esas personas inocentes. Matthew no quería que esto los golpeara más. En medio del descenso, la mirada de Matthew recorrió. En un rincón encontré un rincón sin cadáveres. Arrojó directamente el filtro de hierro en su mano y Matthew se aterrizó junto a él con inercia. Ryan corrió rápidamente. Sus ojos miraron la espesa mancha de sangre en el filtro y sus ojos se llenaron de una mirada de profundo odio. Las serpientes humanas primero colocaron sangre humana encima y luego colocaron un filtro especial en el medio. Luego llenaron el fondo del filtro con muchas hierbas y, después de un periodo de remojo, formó lo que tomamos antes. Matthew miró el enorme filtro y comenzó a contar cómo esas personas lo habían hecho según su apariencia. Señor Maureen, ¿tiene alguna forma de ayudarlos? Ryan simplemente asintió en silencio. Sus ojos se hundieron un poco mientras miraban los cadáveres que estaban a punto de convertirse en el suelo. Ahora esperaba que Matthew mostrara la capacidad de ayudar a estos cadáveres a disiparse. Matthew sacó de su bolsillo la pequeña botella que había usado cuando quemó la organización Serpiente Humana anteriormente. El polvo dentro de esta botella se enciende cuando se encuentra con gente. Así que tenga cuidado cuando lo use y no lo derrame sobre usted mismo. Ryan ascendió seriamente y tomó la pequeña botella que le entregó Matthew. Destapó la botella. Caminó hasta la parte más profunda y comenzó a espolvorear el polvo. En el momento en que el polvo medicinal tocó los cadáveres, estalló una llamadada. Ryan, que había rociado todos los cadáveres con el polvo medicinal, salió del espacio que estaba lleno de sangre. Matthew se paró al final de las escaleras. Miró a Ryan y dijo en voz baja: no es tu culpa. Es solo que este mundo está internamente lleno de fuerzas negras. Pero eventualmente alguien irá y las limpiará. Ryan afirmó. Señor Maureen, lo sé. Todavía me entristece un poco ver tanta gente sufrir a manos de las serpientes humanas. Los dos hombres caminaron hacia la cima, hablando de vez en cuando. Salvaste a esas personas. Al menos no habrían quedado reducidos a esto. Una fresca brisa marina sopló cuando los dos hombres llegaron a la cubierta original. Matthew observó cómo el mal humor en el rostro de Brian se aclaraba un poco gradualmente y también reveló una leve sonrisa. De repente, Matthew se sintió atraído por un grupo de barcos que se habían reunido delante de él. ¿Qué hacen aquí? Los ojos de Ryan desviaron la mirada y dijeron de manera habitual:
Más adelante está Sark Bay. Y ellos son los que intentan atravesarla. Pero tienen miedo de que los asalten si entran con un solo barco. Así que simplemente están esperando aquí. Cuando había más y más gente, entraban todos a la vez. Por lo que de todos modos seguramente pasarían a algunos de esta manera. Y quién sabe si esa persona que pasa es ellos mismos. La mirada de Matthew miró hacia adelante. De hecho, esos barcos claramente no estaban juntos. Simplemente estaban dispersos. Vamos a pasar con ellos. Ryan asintió y una sonrisa apareció en su rostro. No se preocupe, señor Larson. Conozco un pasaje más seguro dentro de Sark Bay, donde habrá muchos menos tiburones que en otros lugares. He pasado por Sark Bay docenas de veces. Cuando el buque de guerra Human Serpent se acercó, Ryan atracó el buque de guerra en un lugar un poco más alejado de ellos. Después de todo, ahora estaba pilotando una nave de la serpiente humana, por lo que era mejor mantenerse alejado. Todos en la sala se detuvieron y esperaron en silencio. Las posibilidades de atravesar Sark Bay por sí solo eran demasiado bajas. Matthew miró los barcos presentes y, junto con el suyo, había 15 barcos. Esto fue mucho. Entonces, ¿por qué tuvo que esperar más? Ryan miró los barcos y dijo en voz baja: Señor Larson, todavía faltan 5 barcos del número de barcos que se dirigen a Sark Bay, que deben estar juntos hoy. A través de las palabras de Ryan, el corazón de Matthew supo la respuesta. Los barcos que pasaron por Sark Bay necesitaban reunir 20 barcos para tener un 30% de probabilidad de pasar. Sark Bay por sí sola era tan peligrosa como sería el área de aguas profundas detrás de ella, que tenía una probabilidad aún menor de pasar. Ryan. La noche en las profundidades del mar da mucho miedo. Al escuchar a Matthew mencionar las noches en la zona del mar profundo, una expresión de reminiscencia apareció en el rostro de Ryan. La mayoría de los gigantes de la zona del mar profundo solo salen a la superficie durante la noche. Por lo que la noche en la zona del mar profundo también es la más peligrosa. El peligro disminuye mucho durante el día porque a los gigantes que viven en las profundidades del mar durante todo el año generalmente no les gusta la luz. Así que durante el día solo hay uno de los más peligrosos en las profundidades del mar. Un pulpo enorme. Ese pulpo puede aparecer en la superficie del mar ya sea de día o de noche. Y no parece tener la somnolencia de esas criaturas de las profundidades marinas en absoluto. Pero de la misma manera, también es el más agresivo hacia los humanos. Mientras haya barcos pasando sobre el área del mar profundo, ese pulpo definitivamente saldrá y destruirá una vez que esté allí. Ryan le contó cuidadosamente a Matthew los peligros en el camino a la isla de la muerte. Si fuera una persona común y corriente, Ryan no habría dicho tanto. Pero Matthew había sido amable con Ryan. Por eso le contó todo lo que sabía. Aquí viene. De repente, la mirada de Matthew miró hacia atrás. Efectivamente, 7 u 8 barcos venían al unísono, viajando hacia el área en grandes cantidades. Todas las personas en los barcos actuaron al verlos. Levantaron las anclas de hierro que se habían hundido hasta el fondo del mar. Los motores estaban en marcha y listos para funcionar. Los barcos detrás de ellos se estaban acercando. Los barcos que habían estado atracados también se movieron, dirigiéndose hacia el interior de Sark Bay. Matthew, a bordo del acorazado Serpiente Humana, observó cómo el mar ya no estaba. Y a medida que el acorazado avanzaba, varias sombras oscuras de repente destellaron en el mar. Ryan también estaba de pie en la terraza. Sus ojos también vieron esas mismas sombras oscuras de antes. Hemos entrado en el área de Sark Bay. Supongo que pronto esos tiburones hambrientos se acercarán a nosotros. Como era de esperar. Apenas unos minutos después de que Ryan terminara de hablar, una sombra oscura apareció de repente bajo la superficie azul claro del mar.
Había innumerables tiburones merodeando debajo no solo del barco de la serpiente humana, sino también de los barcos que entraron juntos en Sark Bay. De repente, la superficie del agua frente al buque de guerra Human Snake se abrió de repente. Un enorme tiburón surgió de debajo de la superficie del mar. Su boca ensangrentada mordió directamente a Ryan y Matthew en la cubierta. Matthew tiró del brazo de Ryan y dio un paso atrás suavemente. El enorme tiburón se estrelló directamente contra la dura cubierta. Al ver que no había mordido ni a Matthew ni a Ryan, el cuerpo del tiburón rebotó con fuerza en la cubierta. Cayó directamente a la superficie y se quedó bajo una lluvia de agua. A excepción de Matthew y Ryan, que estaban intactos. Los otros barcos no estaban en tan buen estado. Un solo tiburón salió corriendo del mar desde todas direcciones. Algunos de ellos arrastraron a la tripulación del barco directamente al mar de un solo mordisco. La sangre roja brillante se disolvió en el agua del mar. Inmediatamente, los tiburones se volvieron locos uno por uno. Incluso habían comenzado a golpear todos los barcos. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.